Noches rurales. Accidentes de weekend. El suicidario o el asesino. Nunca vi, antes vi un arma de verdad. Nunca vi, antes vi, nunca vi o si vi una cabeza estallar. Dos tipos de flujos vi salir. Uno oscuro y espeso, otro brillante rojo y transparente. Al otro lado del viso, un mar helado hace voces, un niño quiere ser niña, la niña quiere fugarse y es pura risa. Luego sucede. Ver al de antes y qué de antes es. Ver al de luego, tatuado el cuerpo, alineado con otros y qué de luego es. Ver el suelo acatado, ver sus restos de gin, de ron, de sal, su diente helado, su confort, su maldad, su olor a estaño. Y salen los rociados, amándose en los pradíos, como una canción del pasado, gritada al sol, gritada al sol, gritada al sol. Hoy estamos en un nuevo episodio de Espacio 58.0, el podcast de Traductores del Viento con el que recuperamos la palabra y el silencio. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a conversar con una de las voces más singulares de la literatura contemporánea en castellano. Es una poeta, investigadora y ganadora del Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández en 2017. Según el jurado, este premio se le fue concedido por representar la apertura de la poesía española hacia nuevos caminos que tienden puentes con nuevas formas de expresión artística y con la poesía hispanoamericana. A lo largo de su obra ha desarrollado una escritura libre que rompe con el lenguaje, lo ablanda, una escritura que sobre todo invita al lector a acercarse a ella con una mirada distinta y sin prejuicios. Estamos con Ángela Segovia. Hola Ángela, bienvenida. Buenas tardes. Contamos además con la presencia de Jaime del Fresno, autor de Ciudades en las que no vivo y gran conocedor de la obra de Ángela. Su amistad comenzó hace unos años de forma curiosa, luego nos contarán. Hola Jaime, bienvenido. Gracias. Es un placer tenerte también aquí y que nos ayudes un poco a profundizar en la obra de Ángela. Un gusto. Gracias a los dos por acompañarnos hoy. Ángela ha publicado varios poemarios como La curva que se volvió barricada o Mi país es salvaje, pero también se ha aproximado a la narrativa con, por ejemplo, Las vitalidades y sobre todo con su último libro, Joy, que es también su primera novela. Si algo que define a Ángela ahora mismo, podría ser que es este deseo de ser narradora sin dejar de ser poeta. Vamos a irnos primero a tus inicios. Cuéntame cómo fueron los primeros pasos en la escritura. Bueno, últimamente he estado pensando bastante en esos inicios, porque me han preguntado mucho acerca de mi relación, la relación de mi literatura, de mi poesía y de mi obra en general con los bosques, con el bosque. Y yo soy de un pueblo de Ávila que se llama Las Navas del Marqués. Y allí, cuando yo era pequeña se cerró la biblioteca que había. Entonces había un bosque. Y solía ir mucho con mis primos y con mi abuelo. Y cuando llegó la adolescencia, los amigos y los primos con los que solíamos ir en bicicleta y por allí a hacer cabañas y tal, pues dejaron de ir. Y yo seguí yendo. Y esa etapa coincidió con el momento en el que estaba empezando a leer más intensamente. Siempre había leído de niña, pero esa lectura adolescente que de pronto te arrebata, ¿no? Y ese momento en el que supongo que pensé que iba a ser escritora, aunque tampoco tenía ni idea de cómo iba a suceder eso, porque no había ningún referente cerca. Pero de alguna manera la sensación de inspiración, tanto al leer como al escribir, porque cuando se lee también se puede tener esa sensación de inspiración, que es como una sensación de apertura a lo que llegue, pues se relacionaba con una sensación que tenía cuando estaba sola en el bosque. Bueno, eran muy parecidas. Entonces de alguna manera quedaron enlazadas esas sensaciones y supongo que tiene que ver con el misterio, con la soledad, con el misterio, con perderse, con lo que no se comprende. Y sí, ahí empezó. ¿Y cómo fue empezar a llevar esta inspiración, ¿no?, a
a un marco más de, bueno, profesional, ¿no? Porque al fin y al cabo te dedicas a la literatura. ¿Cómo fueron esos primeros contactos con el mundo de la literatura ya a nivel profesional? Bueno, pues a los 18 años me fui a estudiar, vine a Madrid después de pelear mucho con mi familia, que hubieran preferido que fuera alguna ciudad de Castilla y León. Pero bueno, yo pensé que Madrid era el lugar. Y allí, pues, decidí estudiar publicidad, porque algo me decía que si me ponía a estudiar filología iba a interrumpir como esa búsqueda como más libre de lecturas, que para mí era importante. No quería como ser muy adoctrinada. Supongo que esa frase no la hubiera dicho entonces, pero ahora entiendo que iba por ahí. Y bueno, supongo que el pensamiento como de tener como una profesión que estuviera relacionada con el lenguaje, pero que no fuera como eso, adormecedora de alguna manera. Y ahí pues estuve unos años escribiendo, seguía un poco escribiendo tal y como escribía en las Navas. Hasta que empecé a conocer a unas personas que también escribían. Empecé a conocer un poco un círculo, tardé un poco de tiempo. Entré en un taller que se impartía en la Fundación José Hierro, en Getafe, y no sé, bueno, ahí empezó un poco todo, ¿no? Como que alguien me dijo allí que había un premio de poesía, que tal vez podía construir un libro con los poemas que tenía, y lo hice y resultó ganador el libro, y supongo que ahí como que sí me di cuenta de que, bueno, había un dinero. Eso parece que no es importante, pero creo que sí lo fue. Como que cambió mi visión, ¿no? De haber pensado que simplemente escribiría en la vida, a pensar que mi vida sería la escritura, ¿no? Como que hubo un poco ese cambio. Decidí abandonar la carrera. Ahí también fue cuando pues, mi entorno y mi familia se enteró de que escribía, porque no lo había compartido. Y bueno, fue como, sí, aquel premio fue un poco algo que como implosionó en mi vida muchísimo. Y desde entonces, sí, parece que siempre tuve miedo de adentrarme en esta forma de vida, porque tampoco venía de un mundo, pues como económicamente o sea, quiero decir, no vengo de una familia de pocos recursos, pero bueno, como sí muy trabajadora, y parecía imposible lograr esto. Y tampoco es tan así, ¿no? Siempre estás como en unas cosas y en otras. Pero sí, supongo que se me metió en la cabeza que ya mi vida sería esa, y sucedió el milagro de que más o menos lo está haciendo, ¿no? ¿Dirías entonces que este premio fue como un punto de inflexión en tu carrera, en ese sentido? Sí, sin duda, sí. Y además fue, ya te digo, como muy casual, ¿no? Es algo que, o sea, yo ni siquiera tenía idea de que existían premios de poesía que daban dinero, o sea, no tenía ni idea. Realmente era muy ingenua en ese momento. Y sí, no sé, sí que fue bastante explosivo, sí. Claro, no fue para nada planeado, ¿no? No, fue un poco como, pues voy a probar. Y no sé, yo creo que a mis padres debió impactarles también de repente, como que esta cosa de escribir podía generar un ingreso, no sé, no lo sé, habría que preguntárselo a ellos, pero yo me sentí como respaldada por eso, de alguna manera, como que me dio una seguridad. Mm. Dentro de este recorrido entras también tú, Jaime. Cuéntanos un poco sobre ti, también, bueno, como escritor y sobre todo como amigo de Ángela. ¿Cómo os conocisteis? Cuéntame. Nos conocimos como lector, ¿no? Eso también es importante. En una lectura de poesía que hacía Ángela hacía 2 años como la escritora. Y bueno, yo me acerqué con unos papeles en la mano y se los di así, bueno. Y así empezó, es decir, fue era bonito porque donde estaba siendo el encuentro poético estaba detrás de una juguetería. Y eso me parece que también es como un detalle pintoresco, como es como, no sé, como después del mundo de los juegos y juguetes, como estaba el mundo de la poesía y nos conocimos ahí además. Un amigo me estaba esperando dando vueltas por
Los pasillos de juguetes, que acaba de salir de un concierto de el chelista. Pero es como, una cosa no te lo he contado, pero No. sí, pero No me lo habías contado. Daniel me estaba esperando dando vueltas los pasillos del Corte Inglés, de juguetes. Y bueno, ¿no? Yo poco más, me contento de estar contigo, con vosotros, contigo Ángel, aquí para poder hablar, pues sí, de tanta poesía, tanta literatura, tanta vida, ¿no? Entonces creo que al fin y al cabo eso fue lo que nos unió en ese momento, ¿no? Como pues la vida y la poesía en un momento de milagroso de que se conjugan ambas. Tu atrevimiento también de darme tus papeles y además a continuación marcharte. También sí, la vergüenza y todo. Pero eso me pareció un gesto como muy de un verdadero escritor. Que no intentaras como seducirme ahí en ese momento. No, Me diste el papel y marchaste. qué vergüenza además. Y luego de vuelta a casa en el metro yo iba leyendo el manuscrito y ya me enamoré del texto. Fue un flechazo, ¿no? Sí. Pues vamos a entrarnos entonces en tu escritura, Ángela. ¿Cómo describiríais este estilo que tienes tan característico a alguien que nunca se ha adentrado en tu universo literario? Bueno, yo creo que hay distintos estilos dentro de mi obra, ¿no? Entonces, supongo que si algo se mantiene dentro de esas variaciones del estilo, y quizás tú lo puedes como afinar mejor desde fuera, ¿no? Pero para mí ha sido como el deseo de sentirme libre con la escritura, ¿no? Como esa sensación de apertura que tenía al principio cuando empezaba a leer y a escribir, que se mantuviera, que no se muriera. Y bueno, esto implica como un cierto compromiso con una forma de escritura que esté viva y cierto compromiso con una entrega sí, una especie de dejarse someter por la poesía y por el lenguaje y por las palabras y por la vida también de alguna manera y acompañar eso que sucede, ¿no? Y también dejar que entre lo errático, como que la libertad implica también no respetar las normas o no adherirse a las normas más bien, pero no de una forma arbitraria, que considero que eso sería como más bien un juego o como algo más bien conceptual y yo no comulgo mucho, aunque pueda interesarme con una forma conceptual de acercarme a la literatura, pero sí creo que en los desvíos de esa normatividad, en los fallos y en las audacias, en las visiones, puede haber algo que, bueno, que a mí me parece que es la poesía. Y creo que eso es lo que de alguna manera está en todos mis libros y quizás pues sí puede resultar de pronto chocante para algún lector que pues está más acostumbrado a una lectura que tiene más que ver con la norma, tanto en un sentido pues de tradición literaria o de género literario o incluso como de gramática o de corrección ortotipográfica, si quieres, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo y sobre todo lo que dices de la libertad. Es decir, yo creo que realmente mi recuerdo de tus libros, a la lectura, pues tengo que releerlos. Muchos de ellos es como no soy capaz de recordar el libro. Es decir, me pasa muy a menudo que el libro no recuerdo, lo que recuerdo es la lectura, o sea, recuerdo el haber vivido ese libro, el haberlo vivido y bueno, creo que eso es justamente, ¿no? Cuando lees libros que no que te piden, ¿no? Que no tienen por qué darte nada, ¿no? Son libros en los que no puedes ser un cliente de la literatura, ¿no? Es decir, no puedes esperar que los libros te vayan a dar algo, no tienen por qué darte nada de un libro, porque no te debe ni una reflexión, ni nada, ni sentimiento. Entonces creo que justo con tu escritura, ¿no? Para alguien que no la conozca, es
la posibilidad de la libertad en la escritura y de vivir con esos libros, ¿no? Es decir, aunque muchos sean muy distintos, pero creo que esa posibilidad, la de ser partícipe de la escritura. Al fin y al cabo creo que eso es como lo salvaje de esa escritura, que es que al lector lo hace partícipe. Es decir, dándole mucho la espalda en un punto, o sea, como escribiendo casi con el deseo de entorpecer la comprensión, ¿no? Una comprensión más directa, ¿no? Que pues permite que ese libro se entienda por todos lados, ¿no? Como si fuese una especie de cosa más circular que directa, ¿no? O sea, donde te acercas a la literatura o que ocurre, ¿no? Yo tengo el recuerdo de lo que me pasaba en la vida cuando leía esos libros, pero los libros me son difíciles. Ahora los he releído varias veces y aún no me acuerdo ya, pues a base de releerlos, pero no los entiendo tampoco. Es decir, me puedo acordar de lo que escribes, pero sigo sin comprenderlo y no quisiera comprenderlo tampoco, ¿no? Es decir, no siendo muy distintos, ¿no? Incluso todo el libro con el que has empezado leyendo, el de La hora del abejorro, que es un libro muy perverso y es muy difícil de entender, sí, porque no son palabras que se desbaratan, ¿no? Es decir, son palabras que no tienen nada, no tienen posibilidad de sobrevivir esa relación, ¿no? Porque creo que tiene que ver con grandes pasiones, la pasión de la lectura, la pasión del otro, la pasión de un encuentro, ¿no? De leer, pues porque para también sostener un miedo y una soledad en la que se escribe. Entonces creo que esos libros son así estos libros, ¿no? No tienes que leerlos porque te vayan a provocar algo, sino porque hay que amar a la persona que los ha escrito, o hay que soportar la soledad en la que se han escrito. Entonces creo que ese es el poder tan emocionante de la literatura, ¿no? Cuando no eres el cliente de nadie, eres el amante, eres el amigo, eres el detractor incluso de alguien. Entonces diría eso, ¿no? Que son alguien que no haya leído nunca a Ángela y que interese, pues bueno, que es ese tipo de literatura que te lo da todo sin necesidad de que te esté dando realmente nada. Mm. Que te da lo que estés dispuesto a encontrar en un punto, lo que tú estés dispuesto a ver. Yo personalmente, Ángela, la sensación que tengo al leer tus poemas es la de estar leyendo algo como que proviene de otros lugares o incluso de otras épocas. Bueno, tú ya has dicho que has crecido en la provincia de Ávila, pero has vivido en distintas ciudades de España e incluso en el extranjero. ¿Cómo han podido influenciar estas experiencias en este ablandamiento del lenguaje del que has hablado muchas veces, en la sonoridad tan característica de tu escritura? ¿Cómo ha podido influenciar? Yo creo que, bueno, se ha hablado mucho en la literatura sobre como la condición de la errancia, ¿no? Pensaba en Bolaño, ¿no? Él ha hablado mucho sobre esto, sobre ser un errante, un exiliado. No tienes que ser un exiliado físicamente para ser un exiliado en la literatura, ¿no? Creo que la gran literatura siempre está un poco exiliada de alguna manera. Y yo supongo que de alguna manera sentí esto desde el principio. Como que tuve como un gesto un poco adolescente de negarme a conocer bien la poesía española, que me era más cercana en cuanto a lo temporal, mientras que me abalancé pues hacia la poesía latinoamericana y otras poesías extranjeras que que me atraían, me seducían enormemente, quizás por esa extrañeza, ¿no? Pero esto es algo como que no tiene nada de particular, porque la literatura muchas veces se ha definido como esa sensación de extrañamiento. Esto es un clásico, ¿no? Entonces, ¿qué más extrañamiento puede haber que el de ponerte en la situación de ser extranjero, ya sea en la realidad o en la imaginación, ¿no? o en el lenguaje mismo? Pero creo que es verdad que no me di cuenta realmente o no adquirí esta capacidad realmente hasta que no salí de España, supongo. Porque después de ganar este premio y dejar la carrera de publicidad, me fui a París. Quería prepararme la prueba para entrar a Bellas Artes, cosa que al final no pasó, pero bueno.
ahí estuve como ayudada por este premio viviendo en esa ciudad, yendo a clases de dibujo. Y recuerdo como que en esa época leí muchísimo a Beckett y a Vallejo. Son dos autores que leí un montón, aparte de mucha poesía latinoamericana que encontré en la biblioteca del Pompidou. Y la sensación de estar viviendo en un lugar con una lengua que no dominaba del todo me generó como rompimiento en el que de alguna manera entiendes que existen otras lógicas gramaticales, ¿no? Es como que no existe una única lógica. Parece que el lenguaje materno, para las personas que solo hablamos una lengua, ¿no? Lo tiene todo, ocupa todas las capacidades del ser de alguna manera, la capacidad de pensarte, de pensar al otro, de pensar el mundo. Y de repente cuando aparecen otras lenguas, todo eso se rompe y te das cuenta de que hay otras formas de comprender y como de estructurar y de pensar y de dialogar sobre todo, ¿no? Y entonces me dio como un fervor así como destructivo, un fervor destructivo total, que creo que que estuvo muy bien. O sea, no considero que aquellos poemas que escribí en esa época fueran tan buenos, pero fueron muy importantes. Sí, sentí muchísima libertad, mucho fuego, ¿no? Como que me permití entregarme muchísimo. Tampoco tenía mucho que hacer, como que pude ser un poco vagabunda. Tenía ese dinero, tampoco era tanto. Podía vivir, pero tampoco como supervivir. Y entonces estaba todo el día dando vueltas y yendo a los museos que eran gratuitos en esa época cuando era joven. Y no sé, como que esa especie de vagabundeo muy primermundista y privilegiado, obviamente, junto con ese choque como de la lengua y junto con esos autores como pues Vallejo o Becker, sí, como que de repente me hicieron hacer como un poco el clic. Vayámonos ahora al presente y hablemos de tu último libro, Joy. De acuerdo. Bueno, al leerlo, aunque esté clasificado como novela, a mí me da la impresión de estar leyendo como un poema muy largo. En otras entrevistas has explicado que tú no querías forzarte a seguir una trama, que para ti eso resultaba como agresivo, y dejaste que el argumento surgiera de símbolos o imágenes muy claras, como por ejemplo la de la niña asomada a las aguas oscuras del Sena. Y a su vez, tu poesía está claramente atravesada por un relato. Entonces yo os quiero preguntar a los dos, ¿cómo pueden convivir estas dos fuerzas, la de la imagen poética y la de la narración, dentro de la escritura? ¿En tensión o cómo es la relación? Bueno, yo creo que creo que no es de tensión. Creo que es una forma y que es una forma que ya ha sido muy cultivada, ¿no? Tenemos aquí libros de Marguerite Duras, libros de Bolaño, incluso Lautréamont, ¿no? Que son autores en los que eso se ha producido, ¿no? Quizás a lo mejor no a través del símbolo, pero sí como de otras formas, como estructuras de lo poético de alguna manera. Y Bolaño decía que como que la mejor poesía del siglo XX la habían escrito narradores como Faulkner o Joyce. Y quizás es cierto que lo poético no sea un género tanto como no sé, un halo espiritual o algo así, o una corriente entre formal y espiritual. Aunque en algún tiempo sí fue un género, ¿no? Creo que eso se ha desdibujado mucho en el presente, por suerte. Y en mi caso tenía que ver en el fondo con lo que hablaba al principio. Sí que hice un intento de convertirme en una escritora que genera una trama y que genera una estructura y que la rellena. Pero eso no me producía ningún tipo de experiencia de verdadera escritura. Y entonces, pues, no tenía sentido. Era un ejercicio, ¿no? Puede ser un ejercicio de estilo, un ejercicio de imaginación a lo sumo, ¿no?
es divertido y puede ser incluso apasionante, pero no es el motivo por el cual escribo yo. Entonces tenía que encontrar la manera de llegar a la narrativa, que sí es cierto que tiene unas particularidades, ¿no? Mientras que la poesía tiene, para mí, cierta como verticalidad, como que te lleva a un lugar, no sé, como más elevado de forma más rápida, supongo. La prosa se demora y de alguna manera, no sé, es como el extrarradio podría llegar a ser como el extrarradio de los poemas, ¿no? Sí, con los barrios bajos, los basurales o algo así, así me lo imagino yo, ¿no? Y, y bueno, creo que, claro, tenía que encontrar el método como para poder tener una experiencia de escritura poética escribiendo narrativa. Y ya entrar en eso es como mucho detalle, ¿no? Pero creo que sí desarrollé mi método. Igual luego cambia, no sé. Pero también igual hay mucha poesía que tiene narrativa, ¿no? Es decir, Cierto. mucha poesía que tiene mucha narración o incluso también algo que caracteriza a tus libros es que son libros, es decir, que no son solo una colección de poemas, ¿no? Sino que hay como una experiencia de libro que al leer se nota mucho, entras incluso en la serie que tienes, ¿no? El amor divino, ¿no? Hay como una experiencia, Sí, como tener que trabajar una narración, ¿no? Desde la claro, pero yo creo prosa. que eso tiene que ver con ese deseo como de que la escritura perdure en el tiempo, como de estar en la escritura el mayor tiempo posible. Y con los poemas también puede pasar eso, pero son como saltos, son como... y entonces yo quería como ocuparlo todo. Es un poema a otro que hiciste. Es que de un poema a otro, bueno, a veces salen como varios como en un día, o yo suelo escribir bastante rápido, a empellones, los libros de poesía también. Pero es que es poco, el poema es poco, ¿no? Es como que yo quería más rato de esa experiencia, de esa como conciencia alterada, de esa visión, como que sí, no sé. Por eso son libros, en verdad, porque el poema para mí no tiene tanto sentido. O sea, escribir un buen poema, a mí no, o sea, me encanta leer buenos poemas, ¿no? Pero la experiencia de escribir un buen poema, pues me da igual, sinceramente, porque pues ya está escrito y ya. Total, ¿no? Hay como algo que de hecho, los poemas también a veces ocurren porque se acumulan, ¿no? Uno Sí. detrás de otro, entonces se acumula en la escritura y de repente, pues, escribes algo que realmente puede ser muy emocionante también por todo lo que se ha escrito antes, o sea, Claro. que se llega también. Pero es como toda esa fusión de todos esos días que has estado fusionado, que estás viviendo una épica. ¿No? Estás viviendo una épica de Total. esas 2 semanas, que igual solo queda un poema, da igual, pero lo importante es que viviste esa épica, no sé. Sí, sí. Como que En el fondo es anticapitalista simplemente esto, porque va en contra de la idea de producción. O sea, no importa lo que produzcas al final, importa la época. la épica, sí. Sí, eso decías antes, ¿no? Yo creo que respecto a lo de la poesía, el novela, ¿no? A mí me pasa mucho leyendo Bolaño, de que me parece que llega como a puntos que me parece insoportable que se pueda narrar, ¿no? Como que de repente se crean las situaciones tan saturadas de significado que es increíble pensar de cómo se ha llegado a escribir eso y cómo luego en una frase lo tira todo abajo y Total, eso la también. escritura sigue, ¿no? Eso Lo también. avanza. Estaba pensando en eso, como que la poesía puede jugar a no ser solemne y puede jugar a intentar no ser retórica, pero al final siempre se vuelve un poco solemne y un poco retórica. No sé, es que es inevitable, es inevitable. Y con la narración, incluso te diría más con la narración que con el ensayo, puedes salir de ahí, ser patético y ser ridículo y aún así bello, ¿no? O sea, como que... Sí, hemos hablado muchas veces de Bolaño, esta idea de escribir con la mierda, con la sangre, ¿no? De esta épica como de escatológica de la escritura, ¿no? De que realmente escribir es
como llegar a un estado, ¿no? También a mí me pasa mucho viendo a Henry Miller, como en el que llegas como a un estado en el que la frase más común, la frase más ordinaria, realmente es capaz de transportarte a la cima de la escritura, porque se ha llegado como a tal punto de tensión narrativa donde realmente no necesitas realmente nada más que eso, más que Sí, me lo decías también con Cormac McCarthy, me acuerdo. sí, como Mm. que se llega como a unas cumbres, como Por otro lado, te pones a leer la poesía completa de Emily Dickinson, ¿no? Y ya pues te quieres morir después, ¿no? Es como... sí, pero es como has hablado como la diferencia como de Duras y Bolaño, ¿no? De que en un punto son el mismo escritor, o como para mí yo lo veo, es algo que pienso mucho, ¿no? Que para mí en un punto son el mismo escritor, ¿no? Hacen exactamente lo mismo, solo que la forma que tiene Duras como de entregarse a la elipsis y de desprenderse del texto es algo como que en un punto Bolaño consigue con la saturación. Es decir, Totalmente. O sea, todo lo que no cuenta Duras es todo lo que contaría Bolaño. Pero es el mismo, sí, es verdad. simplemente la cámara mala, dijo el escritor. El encargado dijo que iba a llamar a la policía y él arrojó a la cara todo el dinero que llevaba encima. Salieron a la calle. La luz blanca los deslumbró. Había un molino y mucha gente sentada en los cafés. Era domingo. Todo eso le irritó. Podría escupir en la cara a cada uno de esos imbéciles, dijo. Nos sentaremos aquí, dijo. Luego, señalando una mesa, y entró en una brasserie. Ella sintió, pero luego siguió andando hacia el canal, como hipnotizada por la corriente de agua. Se descalzó y metió los pies en el agua. De los muros de las casas colgaban jirones de jazmín. Sacó uno de los botecitos dorados y se lavó las piernas y los pies. El polvo rodeaba el antiguo molino y las terrazas estaban llenas. La gente bebía pichets de vino. Él salió con 2 tazas de café en las manos. Se sentó en la mesa que había señalado y luego buscó a la niña con la mirada. Tardó en verla. Como estaba sentada, su pequeño cuerpo quedaba oculto por las mesas. Esperó a que ella se diera cuenta de que él estaba allí, pero un momento después la vio meterse en el canal. Se había levantado el vestido por encima del ombligo y caminaba lentamente. La gente sentada en las mesas también la miraba. La luz rebotaba en el agua y le dibujaba paneles de colores en la cara. Él sintió un pinchazo en la sien. Se bebió el café de un trago y se levantó. Se puso la mochila y enfiló hacia la salida del pueblo. Justo os quería preguntar, en el libro de Joy hay, bueno, entre otras cosas, una reflexión entre este posible enlace entre la escritura con la bondad o la escritura con el mal. Entonces, ¿hasta qué punto está la escritura relacionada con estas dos fuerzas? Y también me interesa que indaguéis más en esto de por qué este libro no podría ahora haberse publicado o hasta qué punto supondría no, sí, pues algo demasiado, ¿no? Yo no lo pienso como No es escandaloso. escandaloso, simplemente no encaja Mm, con la época. Exacto. Creo que el interés tampoco está puesto ahí, ¿no? También Exacto. como... Sí, y como que también hay, creo que el pensamiento romántico sobre la literatura y el arte en general está bastante denostado, ¿no? Sí, Creo yo. es difícil como encontrar... Es decir, es difícil luego, y luego de repente parece un milagro y muy sencillo encontrarlo, pero sí que esto que como que hay casi más eso es algo que también he hablado mucho contigo y con mi hermano, de que hay la idea de hacer de tu vida una obra de arte, ¿no? El proyecto vanguardista ya es claro, como muy superado, ¿no? Es casi un poco humillante. De hecho, la gente está casi más... Hay casi más un deseo de comisariar tu vida o de Ya, curar tu vida que de hacer de tu vida la obra de arte, ¿no? Más un deseo del control de la imagen de tu vida y de la forma que la apuesta por el arrebato y por la escritura como ética, sino es casi como, sí, ¿no? Como, sí, quise ser un comisario, no un artista, ¿no? Como sí, un es que está artista. como está desfasado, es como que Sí, está no. desfasado, creo que es una idea Sí, desfasada, como sí, totalmente. casi naif, ¿no? Sí, yo creo que se puede sentir como naif. Y en verdad, la idea de Joy, más que con la bondad, tiene que ver más con eso, con la ingenuidad. Con una idea de ingenuidad como que para mí tenía que llegar al límite de, al límite de la idiotez. O sea, en el sentido de adelantarse al reproche, ¿no?
Ujú. Si el reproche que se le puede hacer es esto es tontísimo, esto es, ¿no? Pues llegar ahí como que tu caballo de batalla sea ese, ¿no? La idiotez, un poco como que esa era la fantasía un poco. Sí, creo que además como a mí me gustan, siento mucho cariño y me gustan mucho esos personajes, ¿no? Por ejemplo, pienso en Baluska de Mejor Calle, en la que da resistencia a esa gente como lo que dices, ¿no? Que de la ingenuidad llega a la estupidez, pero ese es el camino justamente de la poesía en muchos casos, ¿no? Como Totalmente. mientras Mejor Calle cuenta que Baluska la niña mira el cielo y va caminando, entonces ¿cómo cuenta que no mira el cielo y camina mirando al suelo, ¿no? Y toda esta... Y de repente hay como una épica de un chaval que tiene miedo al cielo. ¿Tú no sientes como que como escritor un poco el camino es volverse idiota? Creo que sí, creo que es luego una apuesta por... Sí, por un tipo de idiotez y de estupidez. Creo que sí que la hay. Pues lo creo de verdad, es decir, lo creo de verdad como... Porque es una apuesta no como por algo infantil, pero Bueno, y está, también sí, ¿eh? está en el punto, ¿no? Y también sí. Esta idea de mantener una tensión con las cosas, es decir, de mantener como una relación tensa con el cielo. Ponte, ¿no? De no dar esas, ¿no? Como de que mantener una relación con el cielo, ¿no? Creo que escribir te puede permitir eso, es decir, mantener una relación o con un color, como, es decir, creo que, y vivir a través de las palabras, esas relaciones, y claro, así se llega poco a poco a la estupidez o a la locura o... Al borde de la locura. Es que justo estaba antes leyendo este libro, el de la literatura y el mal, en un capítulo en el que habla sobre Blake. Dice que el poeta de alguna manera siempre es menor de edad, ¿no? Como que, porque no puede ocuparse como de las razones mundanas, o no debe, ¿no? Como que tiene que ocuparse de las visiones. Y es que es absurdo, eso es un loco, es la definición de un idiota. Un idiota es el que no está adaptado a la sociedad, Sí, sí, ¿no? Creo que eso es un poco, que no por se ahí va la entera. etimología, Sí. ¿no? Como que... em, y luego también que creo que la ocupación, así como circular o en espiral en torno a algo, también te vuelve un poco, bueno, ensimismado de alguna manera. O sea, como que puedes tener o sea, muchos poetas que a lo mejor han tenido la capacidad de tener una antena puesta para cosas muy invisibles para el resto de la comunidad, pero sin embargo es absolutamente ajeno a los otros problemas que pueda tener la comunidad. Pero también es una función que hay ahí que ocupar, quizás, ¿no? No, no hay de ocuparse Alguien tiene que de su ocuparse espíritu. de... Sí. La vio una lija roja pequeña como corazón. Salió, abrió la puerta de la entrada, la verja, escupió el polvo y una vez sentadas, la lija roja miró y le advirtió de los mínimos demonios pinchándole los brazos, la espalda. Era evidente. De un plato sobre la mesa saltaron uno a uno los huesos de frutos escamados, rodando hasta el baño de su casa oscura. Eso también son los demonios, gimió la lija roja. La lija roja, más gruesa de lo habitual, acude arrastrándose al baño y alarga la mano para coger 4 o 5 huesos de frutos escamados, poseídos por una serie de demonios puntudos del alba. El alba nace en otra parte, si allí los tonos de agua fueran ciertos. Sí. Sí, además de esto que comentáis de la escritura como un ejercicio de, ¿no? de investigación, de soy un detective, también tú, Ángela, has descrito este acto como una aventura o un viaje, ¿no? A otros lugares donde, bueno, pues tú te desinhibes, ¿no? De alguna forma. Si el autor es quien emprende este viaje, ¿qué rol le queda entonces al lector? Que esto se relaciona un poco con lo que comentabas antes de que al final, bueno, según vosotros, ¿no? El lector no tiene por qué recibir nada de la obra en sí, sino que es algo como más circular, más de participación, ¿no? Sí, yo creo que esto es un poco que tiene que ver, lo que decías tú sobre eso, es como no convertir al lector en un cliente.
a veces pasa, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que muy fácilmente las posiciones en la vida son como la de cliente o consumidor o productor. Y pues no sé, como que la literatura puede desafiar esta colocación de roles, ¿no? Yo creo, pues convirtiendo al lector en un co-creador de alguna manera o compañero de aventura, mejor. Sí, total. Yo llego en momentos un poco extremos. Llego a pensar muchas veces que se lee porque algo hay que hacer también en lo que llega a la muerte, ¿no? En lo que uno se muere, pues algo hay que hacer y también leer, pues algo Total, que se yo puede cuando hacer. estoy muy deprimida y pienso que nada tiene sentido, miro la biblioteca y digo, bueno, pues está bien, hay mucha gente que ha escrito libros, todo está bien. Son las pocas cosas que dan sentido a... Total. Como que realmente es como... Es eso, es como... Cosas que te agarran a la vida, al mundo. Como que le dan realmente... Le dotan de un sentido Sí, casi mágico a la vida. Y en cierto sentido, ¿no? Para vosotros la poesía también tiene algo de rebelión, ¿no? De rebeldía. absoluta. Mm. Es el gran sentido, sí, sí, sí. O sea, yo creo que empezamos hablando de libertad y es eso, es lo mismo, básicamente, sí. Es decir, todo lo que hemos hablado sobre el mal también es eso, en el fondo. O sea, lo que explica Bataille en la literatura y el mal no es tanto el mal como en un sentido puramente moral, no sé, o judicial o no sé, sino como el mal como libertad extrema, como desvío de la norma, ¿no? Y creo que sí es uno de los grandes poderes o posibilidades o potencias de la literatura, no sé. A veces se nos olvida también por este tipo de relaciones clientelares, ¿no? Pero es que es lo más divertido, ¿no? También. Sí, sí. Desde luego. Como... Incluso en libros que son divertidos, pero puro escandalosos que son de leer, de ir por ahí como otra faceta a lo mejor, pero Sí, sí, incluso como hay totalmente. libros que son, bueno, que dices, wow, como leer esto en público es que es una venganza. Sí. Sí, sí. Es decir, libros que puro acto de leerlos son una rebeldía, es decir, son ya ni siquiera el escribirlos, ya solo luego leerlos ya puede ser Mm. una... También es la rebeldía de la imaginación, ¿no? Que, no sé, que por lo menos ciertos territorios no sean ocupados, ¿no? Que los sueños y el inconsciente no te sea arrebatado como por el scrolleo en el teléfono, no sé. Total, Es que total. Podría soñar como el año, ¿sabes? sí, Podría soñar. en bicicleta. Sí, no, soñar con lo imposible, pero no el sueño como en plan el sueño americano, ¿no? Sino más bien como el sueño como la pesadilla, más bien. Ángela, ¿hacia dónde crees que se dirige ahora tu escritura? Pues mira, buena pregunta. Eh, em, es que no lo sé. Tengo como ideas o intuiciones o como faros hacia lo lejos. Pero supongo que, así como para decirlo sencillo, como que siento que escribí una novela. O sea, conseguí escribir una novela que puede insertarse dentro del género de novela. Y entonces ahora lo que me apetece es como, pues, desviarme. O sea, como seguir trabajando la narrativa, pero irme a lugares que sean para mí más impensables, de alguna manera. Eso es un poco como lo que mi imaginación desea, ¿sabes? Como... ¿Y tú, Jaime, qué nos puedes contar sobre tu escritura? ¿Tienes algo pensado? Bueno, yo no sé, bueno, supongo que algo parecido. Sí, eso te iba a decir. Supongo que es ese deseo
de las afrentas, de enfrentarme a las ganas de escribir, ¿no? Y a lo que se puede hacer, es decir, realmente es muchísimo. Claro, es que eso de las afrentas me ha encantado, porque es eso, es como la caballería andante. Con esta conversación hemos puesto en valor la poesía como algo más que un texto para ser leído o escrito. En estos tiempos tan acelerados, como has comentado antes, Ángela, del scroll, la poesía surge como una forma de pausa y de entendimiento mutuo más necesaria que nunca. Ángela Segovia, Jaime del Fresno, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy interesante. Gracias a ti y a vosotros. Sí, y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias. Las pestañas y los pájaros. Vi pasar una paloma por el rabillo del ojo. Me pareció que caminaba por entre mis pestañas. Era oscura como ellas y se puso a picotear, no sé, otras imágenes quizás que hubieran pasado antes y ahora eran su comida. Esto debe ser una cosa entre medias de la fantasía y la directa información de los sentidos, pensé. ¿Quién se puede fiar de los sentidos?, pensé, teniendo la fantasía. Íbamos al cementerio, yo y mi amor. Era un cementerio marino. Había un pájaro negro del tamaño aproximado del puño de un bebé. Sobre el brazo vencido de una cruz de hierro había una doncella que quería levantar la cara bajo el velo, pero el velo debía pesar mucho y no podía. Mira allá, dijo mi amor, mira a eso. La luz bajaba harinosa por las montañas y luego en el agua se hacía un plasma vivo que colaba. ¿Quién puede confiar en el cuerpo teniendo por otro lado la fantasía? A mí me da miedo el cuerpo, dije a mi amor, mientras pasaba los dedos por las tumbas marinas. Es porque se pudre, continué, no como el alma que no, por ser contrarios. No existen las cosas contrarias, dijo él, solo la contigüidad, dijo él. Es nuestra mente que ve contrario lo que simplemente está al lado. Sentamos a la cornisa y luego vimos al pájaro negro que fundía con la piedra o se estrellaba, no lo sé. Quizás las cosas del cuerpo sean la única prueba de las cosas del alma y debamos aprender de ellas. Quizás hay que verlo todo desde el misterio, pero quizás ese misterio está aquí a cada momento, en los detalles más nimios. Los mástiles se balanceaban como espíritus. ¿Será el viento un espíritu que pasa por el ojo y se nos mete entre las pestañas y picotea los espacios entre medias y nos dice cosas de la muerte que no sabemos entender, aunque las sentimos por el cuerpo, pero no las sabemos entender, porque acaso se nos ha olvidado todo lo de la muerte y solo lo acordamos en la mera muerte o en la enfermedad muy grave o en un parto o a veces cuando duele mucho la regla y gotean cuajarones macizos por las masas blandas del viento que se deslizan como plasma vivo entre la hierba negra de nuestras pestañas.